Presentamos CN Plus en la tarde. Queridos televidentes, qué gusto saludarles y encontrarnos arrancando la semana de este día lunes 28 de julio, luego del descanso que tuvieron obviamente quienes radican en la ciudad de Guayaquil el pasado día viernes. Hoy vamos a hablar de un tema que yo necesito de ustedes total atención y tiene que ver con la seguridad ciudadana. Algunas preguntas, algunas respuestas, muchas de ellas siguen inconclusas todavía. Hay un ensayo que tengo en mi poder y que ya les voy a dar el dato preciso para que ustedes lo puedan revisar también respecto a un escrito que hace Pavel Uranga. Él es director ejecutivo de la Fundación Marcha Blanca. Pavel, gracias por haber aceptado. Buenas Pavel tardes, Uranga, a propósito, es antropólogo. Gusto verle. Buenas tardes con todas y con todos. Gracias por la invitación. Pavel, el tema de la estadística yo pensaba que era uno de los pocos al que le encantaba. Creo que a ti también te gusta. ¿Qué nos dicen frecuentemente las cifras, las estadísticas respecto a seguridad ciudadana en el país y a esto a nivel global? Mira, nosotros nos dedicamos en la Fundación Marcha Blanca a revisar puntualmente la producción estadística nacional, local, en el Observatorio Metropolitano de la Violencia, en las cifras que produce el CEACI, las cifras que produce la Fiscalía Nacional, la Policía Nacional, el EQ 911, y es difícil arribar a conclusiones solo en función de las cifras porque son cifras diferentes todas. Pero las cifras te permiten también controlar cierto nivel de proyectos, si se quiere, desde el Estado para mejorar o reducir esas cifras. A ver, desde el gobierno central y desde la estructura de la Asamblea de Representantes se definen los presupuestos en este país en función de las estadísticas. Así es. Nosotros no tenemos muy claro en función de cuáles estadísticas, porque según las gráficas que por ahí te pude accesar en este momento, pero es que si no hay todas coherencia, las cifras son diferentes. Lo que preguntamos nosotros al CEACI, al Ministerio Coordinador de Seguridad, por qué la diferencia de cifras, y nos dicen que no son significativas estas diferencias y que son producto del momento en el que se miden. Nosotros nos hace una duda en respecto a cómo se mide, porque solo puede haber una fuente de información en este país, que es la Policía Nacional. Es correcto. Y entonces, al haber una sola fuente, debiera haber una sola flujo de datos, pero no lo hay. Pero Pavel, es toda una contradicción entonces, porque si se supone que gracias a las cifras se pueden adoptar, aplicar políticas, aplicar medidas, y que estas cifras realmente no son coherentes entre una institución y otra, algo está ocurriendo. Nosotros hemos consultado formalmente, hemos pedido que se nos hagan las aclaraciones pertinentes, y lo que se nos ha dicho es eso, que no son significativas, que no tendríamos por qué preocuparnos. Incluso en las percepciones de inseguridad de la ciudadanía hay por ejemplo, un índice de alrededor del 17% de la población que ha sido afectada por algún delito, pero existe un porcentaje arriba del 62% de la población que se siente insegura. Entonces, cuando preguntamos sobre esto, se nos dice, bueno, no es significativo cómo se siente la población, sino es significativo el número duro de cuántos delitos y personas han sido afectados. Y nosotros decimos, como Fundación Marcha Blanca, lo que nos preocupa es cómo se siente la gente segura en su casa, en la calle, en el transporte público, si puede salir a la calle, si puede convivir, si puede desarrollar sus procesos con normalidad. Sí. Y eso hoy por hoy es muy difícil porque la gente no se siente segura. Pero Pavel, por ejemplo, cuando ustedes hacen esta consulta que me parece interesante, ¿cuántos delitos, cuáles delitos, toneladas de mercaderías o de drogas retenidas, destruidas? Muchas ocasiones, quienes tenemos la oportunidad de leer o nos fascina un poco más la lectura, enterarnos de ciertas estadísticas, decimos, wow, miren cómo hemos evolucionado o avanzado en esto. Pero el común denominador de las personas, con estas cifras, ¿qué hace? ¿Qué le dicen estas cifras a la gente? No tienen, tú como ciudadana y como ciudadano no tienes qué hacer con las cifras, no te dan nada, no te aportan nada, y se emiten mucho de estas cifras con la idea de desarrollar ciertas políticas públicas que te permitan actuar en función de lo que tú estás pensando. Entonces, son cifras que están orientadas en mucho a generar esta sensación de inseguridad, de miedo, un poco para ir justificando las medidas de contención que se están generando.
Es decir, esta situación en la que hoy tenemos más policía en la calle, en la que tenemos penas más fuertes, en la que tenemos más prisiones, en la que tenemos cierto tipo de endurecimiento a la hora de que se imponen las penas, de alguna manera estas cifras sirven para ir justificando ese camino, pero no nos dan sensación de seguridad. Te doy un dato crudo. En el 2009 teníamos alrededor de 8,000 presos en todas las cárceles en el país. Hoy tenemos más de 25,000, el triple. 27,000 sabía que habían. 27,000, ya son más todavía. Entonces, 27,000, 3 veces más. Y no nos sentimos 3 veces más seguros. Y las cifras, entonces, quiero entender que son tan subjetivas que de pronto son utilizadas dentro de un discurso político. Puede ser, es posible. A ver, entonces, ¿qué hacer si las cifras realmente terminan siendo, al igual que en muchísimas ocasiones, la justicia subjetiva, con aquellos delitos de tránsito, por ejemplo? Bueno, aquí hay unos datos que realmente terminan de preocuparnos a todos. Mira, con los delitos de tránsito tenemos esta declaración del señor Fernando Yavar, el vocero del Consejo de la Judicatura, que habla de que en los delitos de tránsito tan solo el 1% son perseguidos, sancionados y castigados con sentencia. El 1%. Estamos hablando entonces de la contraparte de una impunidad del 99% de los casos. Y entonces sí tiene lógica y entendemos por qué en este país existe una asociación de familiares de atropellados de tránsito, por ejemplo. Cuando tomaste el tiempo para hacer este ensayo, por ejemplo, y te encuentras, Pavel, donde hay cifras que realmente no tienen nada que ver la una con la otra. Dice, por ejemplo, hablan de robos a nivel nacional en niveles del 70%, pero hay otras instituciones que te hablan de que los robos a nivel nacional son el 99%. ¿Cómo concluir en un ensayo como en el que elaboraste? O sea, yo lo que se llama preguntas sin respuesta, sí. Precisamente por eso, porque no encontramos un referente que nos permita darle consistencia a esta idea de seguridad que se quiere generar. No tenemos una puntualización que nos permita desde las instituciones tener la confianza de decir sí, estas son las cifras de la inseguridad. Cuando la Fiscalía y el Ministerio Coordinador de Seguridad nos dicen que la delincuencia, el robo, por ejemplo, los delitos patrimoniales, los delitos económicos rondan el 70%, y la Policía Nacional nos informa a Marcha Blanca en enero de este año que el 99% de los delitos en Quito son robo, entonces nosotros decimos, a ver, ¿a quién le creo? ¿Cuáles deberían ser los mecanismos, las herramientas de supervivencia, quiero utilizar esa palabra, en la seguridad ciudadana? Porque hay muchos barrios que han optado el tema de seguridad casi que por su propio peculio, familias que se juntan y dicen, miren, este es un barrio seguro, y como que se turnan, autocontratan gente. Mira, nosotros decimos, y yo particularmente en los medios de comunicación he estado contando, platicando, proponiéndole a la gente que la seguridad no se construye cerrando la puerta, poniendo bloqueando rejas, la calle, contratando servicios privados. La seguridad se construye con una escoba en la mano, barriendo la calle, conociendo a tu vecino, conviviendo con el de junto, sabiendo qué es lo que tiene, quiénes son las personas. O sea, creando un equipo. Creando redes de ciudadanía que se permitan, como antes, tener esta convivencialidad profunda, que te permita tener confianza en tus vecinos, que te permita saber si hay alguien extraño en la calle, y entonces la gente pone atención a qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque si todo el mundo cierra la puerta, no sabemos qué es lo que está pasando afuera. Si todo el mundo tiene un guardia que se hace cargo de la seguridad y no nosotros mismos pensando en la seguridad de nuestra propia familia, sí, en el contexto de donde vivimos, es muy fácil romper esos contextos con un asalto, con una agresión, pero si somos unidos con nuestros vecinos, con la gente con la que convivimos, tenemos forma de enfrentar estos procesos. Cuando ustedes lograron hacer el trabajo, me imagino diseñaron una encuesta que luego tabularon para sacar las cifras, las conclusiones a las que has llegado, y luego visitaron instituciones también como para utilizar una metodología que concluya en esto que me estás Mira, yo te estoy contando que este es un ensayo hecho
producto de la información del Estado. Ya. Nosotros mismos simplemente tomamos la información que ellos dan, que ellos proveen, y justo analizamos las contradicciones, las inconsistencias, y decimos, queremos creer, queremos tener confianza, queremos que esta cifra que ronda alrededor del 17% de confianza, 18% de confianza de la ciudadanía en el gobierno, cuando van a presentar denuncias, es decir, arriba del 80% de la ciudadanía no denuncia los delitos. Entonces, ¿cómo hacemos que haya esta confianza en la institucionalidad para que crezca? Pero ¿no crees también que esa no denuncia de delitos es porque existe una percepción de impunidad en la justicia? Existe la percepción de impunidad, existe la desconfianza en los procesos como se viven actualmente, por eso la gente no denuncia, existe esta certidumbre de no tener mucho caso presentar denuncias de robo, cuando te roban un celular, cuando te roban algo menor, cuando te agreden en la calle. ¿Por qué? Porque no tenemos esta confianza de que esta denuncia va a ir a arribar a un proceso confiable. Tenemos, por ejemplo, incluso en el caso de los asesinatos, que podrían ser como lo primero que debiera investigarse, como las cosas más graves que debieran investigarse, tenemos este recuento que hace Philip Alston, relator de Naciones Unidas, en el que en su informe ratificado este año por otro relator de Naciones Unidas, hacen un cálculo específico de que alrededor del 1.3% de los asesinatos en este país son investigados y sancionados. Vaya. 1.3%. Oye, antes de que te me vayas, Pavel, este es un escrito que ¿dónde lo pueden chequear los televidentes? ¿Está en internet también? Está en internet, está accesible. Si nos escriben al correo de comunicación @marchablanca.org o si entran a la página de internet www.marchablanca.org, ahí encuentran la versión en PDF consultable en línea y nos lo pueden pedir el ejemplar en físico por un correo y se los hacemos llegar. Seguridad Ciudadana, preguntas sin respuestas, escrito por Pavel Uranga. Te agradezco mucho, Pavel, porque nos dejas también algunas inquietudes que tenemos y que somos quienes nos quedamos sin respuestas también. Las respuestas no están de este lado. Ajá, está bien. En otra parte. Pavel, qué amable. Muchísimas gracias otra vez. Televidentes, del antropólogo Pavel Uranga, él es director ejecutivo de la Fundación Marcha Blanca, con quien hemos participado, conversado unos minutos. Sigan con nosotros, volvemos enseguida. ¿Cuál? Aquí cierto, sí, no, eso es los datos de aquí. Chévere, Pavel. ¿Cómo estás, estimado Joan? Joan Proaño, sí, ¿cómo estás? Mucho gusto. Un placer, Joan. Wilfrido Muñoz, en tus órdenes. Mucho gusto, igual para ti. ¿Cómo vas? Oye, bien. Joan, veía, pasamos una nota nosotros recién. Vi que estaba pasando. Del tema de la energía de 220 voltios, que aquí justo me la apunté. ¿Cuán importante es que los hogares, las familias, a partir de la fecha ya empiecen a cambiar sus instalaciones eléctricas? Bueno, es bastante importante porque a partir del año 2016 el subsidio al gas ya va a terminarse. Las cocinas de inducción
Nos encanta que sigan allí con CN Plus Televidentes, CN Plus en la tarde a esta hora. Miren, nuestro